Quiero contar una cosa muy personal. Desde el lunes a la tarde-noche voy a ser columnista todos los lunes del programa de Juan Pablo Varsky, que se transmite justamente por CNN desde Buenos Aires para todo el mundo. Así que estaré allí con Juan Pablo todos los lunes. Estoy muy agradecido y muy honrado por el yo. Bueno, dicho esto, una primera pregunta que debemos hacernos los argentinos es qué actitud tenemos que tomar, qué posturas debemos adoptar frente a la muerte de la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Un país con el cual la Argentina tuvo una guerra hace ya muchos años. Digo esto porque ha habido ayer algunos comentarios muy desagradables transmitidos por televisión de gente brindando y festejando una muerte, aún considerando que el gobierno argentino tuvo una actitud, en este caso, inusualmente apropiada. El gobierno emitió un sobrio mensaje, lo cual me pareció apropiado. Expresó sus condolencias como corresponde. Y como hicieron gran parte de los países del mundo, algunos obviamente más cercanos que nosotros a los británicos. Ahora, ustedes saben que Argentina yo creo que arrastra una actitud, una gran culpa, no solamente por una guerra que fue muy inapropiada, que se la libró para postergar la vuelta a la democracia argentina y que estuvo en manos de unos generales y almirantes bastante, algunos de ellos bastante borrachos, ¿no? Al momento hay que decir las cosas como son, ¿cómo se llama? Al momento de tomar semejante decisión que le costó la vida a muchos argentinos, sino que Argentina luego de la guerra tuvo una actitud de mucho maltrato, de mucho desprecio, de mucha miserabilidad con los excombatientes. Entonces a veces me da la impresión de que Argentina intenta expiar esa culpa con una guerra que ya desapareció, ¿no es cierto? Ustedes piensen que países que han tenido guerras dramáticas, por ejemplo Francia, Inglaterra, con Alemania, no solamente han superado eso, sino que se han unido y han construido un continente, ¿no es cierto?, la Unión Europea. Entonces me parece que Argentina como país y nosotros como argentinos debemos rendir un respetuoso homenaje a un rival que murió, porque eso no habla de ella, habla de nosotros. Eso habla de nosotros, no de la reina, del gobierno británico, de los militares británicos o de los británicos. Me parece una actitud muy digna y muy honorable conmemorar como corresponde la muerte de lo que para muchos argentinos es una rival, ¿no es cierto? E incluso para muchos una enemiga, ¿no es cierto? Porque, repito, eso no habla de ella ni habla de los británicos, sino de nosotros, los argentinos, ¿no? De cómo un país debe comportarse ante la muerte de una persona con la que teníamos una discrepancia histórica y una confrontación que costó muchas vidas, ¿no es cierto? Y me parece que es una actitud de Argentina que sería, o que es en todo caso, de mucha dignidad, ¿no? El hecho de respetar y de honrar la muerte de un enemigo, si utilizamos una palabra extrema, ¿no es cierto?, habla bien del país que lo hace, ¿no es cierto?, y creo que esa debería ser la actitud de los argentinos en general, ¿no? Podemos tener discrepancias, la monarquía nos puede resultar, como me resulta a mí hoy en día, algo, si se quiere, un poco anacrónico, ¿no es cierto?, a pesar de que comprendo las razones por las cuales el Reino Unido mantiene una monarquía, pero en cualquier caso me parece que la Argentina debe salirse de esta cosa culposa, que tiene como consecuencia de una guerra mal librada y de un maltrato, de un desprecio, de una miserabilidad con la cual el país trató a sus excombatientes, a diferencia de ellos, saben que hay un monumento que yo conozco muy bien, es recontra tarde, Dios mío, a los pilotos caídos escoceses en la Segunda Guerra Mundial, que yo lo veo cada vez que voy a Escocia, y que es escalofriante, ¿no?, verlo. Es un monumento que está arriba de una loma, ¿no?, y que recuerda los nombres de los pilotos británicos que cayeron combatiendo contra Hitler, ¿no es cierto? Uno ahí advierte el papel que tienen los excombatientes para algunos países. Argentina no hizo eso, ¿no? Argentina escondió a sus excombatientes, los maltrató,
los ninguneó, y probablemente eso lo siga haciendo hoy en día, ¿verdad? Por lo tanto, me parece que tenemos que cambiar nuestro formato, ¿no? Reconocer a los excombatientes, tener claro que la guerra de las Malvinas fue un delirio de unos militares pasados de whisky, y que procuraban obturar la inminente vuelta a un país a la democracia, claro. Y que debe rendir homenaje a sus rivales, ¿no es cierto? Y eso habla de nosotros, en el caso de que lo hagamos, y no de ellos, ¿no es cierto? Dicho esto, quiero cerrar con una reflexión sobre los tres conflictos, los tres dramas que enfrentó la reina Isabel, y eventualmente el cuarto que deja de manera póstuma, ¿no? El primero fue obviamente la circunstancia de su asunción, ¿no? Que fue una asunción, como ustedes bien saben, producto de la casualidad, ¿no? El rey abdica a su tío, Eduardo VIII, como consecuencia de un divague, un hombre que no estuvo a la altura de lo que había dictado la historia para él. Bueno, asume el hermano, esto es el padre de la reina Isabel, que debe enfrentar obviamente la Segunda Guerra Mundial, y ella llega a los 25 años como consecuencia de la muerte de su padre en el año 52. Por lo tanto, tuvo que adaptarse, debe ser bien complejo, a ser reina de una nación o de varias naciones en el contexto de un episodio, como todos los grandes episodios de la historia, producto de la casualidad, ¿no? Fíjense que en cualquier caso muchos de los grandes acontecimientos históricos son el resultado de la fortuna, ¿no es cierto? O de la falta de fortuna. El segundo conflicto que ella tuvo que enfrentar fue el declive del Imperio Británico, ¿no? Que ocurre durante su reinado, porque el Reino Unido de hace 100 años, cuando ella nacía, no tiene que ver con el de hoy, ¿no es cierto? Ella tuvo que enfrentar la salida de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto dramático, digamos, con la independencia de la India, que generó una catástrofe entre hindúes y pakistaníes, la salida de Gran Bretaña de su manejo de Palestina, conflicto que no se pudo cerrar todavía, y después el declive de todo el Imperio Británico, ¿no? Y aún así logró, siendo reina por casualidad y habiendo enfrentado semejante declive, ¿no es cierto?, logró mantener, al menos por ahora, al Reino Unido, digamos, unido. El tercer episodio, que yo llamo conflicto o historia, lo que sea, es lo que pasó coyunturalmente, ¿no es cierto? Ella asume con Churchill y termina con Boris Johnson. Y a mí no se me ocurre imagen más decadente de un país que pasa de Winston Churchill a Boris Johnson. Pasa de uno de los grandes líderes de la historia de la humanidad, como fue Churchill, a un idiota, ¿no es cierto? Banal, irresponsable, acomodaticio. Por lo tanto, es un tercer problema que ella tuvo que enfrentar, la decadencia de su propio país. Maite genia totalmente, coincido por completo, desde España. Ella enfrenta estos tres conflictos de modo simultáneo, ¿no? O por lo menos uno detrás del otro, ¿no? Las circunstancias dentro de las cuales ella llega a ser reina, el declive del Imperio Británico que ocurre durante su reinado, y el hecho de que su país fue administrado por Winston Churchill cuando ella asume como reina y termina en manos de Boris Johnson, un personaje no mucho más sofisticado que Trump, que Bolsonaro o que Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Bueno, enfrenta ahora de manera póstuma un cuarto desafío, que es cómo sigue esta historia, ¿no es cierto? Porque la verdad que lo que ella consiguió, y yo conozco la zona, por lo tanto lo digo con algún conocimiento, no autoridad, pero sí conocimiento, mantener unida a esa gente es muy complicado, ¿no es cierto? No hay nada más contrapuesto que un británico, inglés, y un escocés, ¿no es cierto?, que por suerte han limitado su conflicto al mundo del deporte,
porque si no existiera el deporte estarían a las trompadas, ¿no es cierto?, en la calle. Y ni hablar del desastre que produjo Boris Johnson con los irlandeses, ¿no es cierto? Luego de la tarea descomunal que hizo ahí Tony Blair, ¿no es cierto? Y la reina también, Marcelo, la reina, y la reina también, por ¿eh? supuesto, exactamente. Por lo tanto, habrá que ver si lo que queda de la familia real británica, siendo que es obvio que su sucesión no es lo más presentable, ¿verdad? Ha tenido un hijo inclusive involucrado con la justicia norteamericana, no es su culpa, me imagino, por el tema de Jeffrey Epstein, ¿no es cierto? Sí, nada menos, y si no estamos hablando ya de la banalidad del príncipe Carlos, estamos hablando de un tipo involucrado con un delincuente de la magnitud de Jeffrey Epstein. Bueno, esta gente va a tener que hacer o procurar mantener al Reino Unido unido, y eso es una tarea que va a ser muy complicada y que por lo tanto nos permite cerrar este comentario con muchos interrogantes, ¿no?, respecto del futuro del Reino Unido como Reino Unido, ¿no es cierto?, como un reino que ella procuró mantener unido con 4 naciones, ¿no?, Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra, ¿no es cierto? Pero bueno, una historia muy interesante que tiene esos aspectos muy atractivos para entenderlos, ¿no es cierto? Sobre todo que yo mencionaba de la historia británica de Winston Churchill a Boris Johnson, ¿no? No hay dos figuras ni más contrapuestas ni que presenten de modo más elocuente la caída de los grandes líderes mundiales.